El segundo tema que veremos en este capítulo será el de fasores. Comenzaremos definiendo qué es un fasor. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y las fases de una senoide. Ahora veremos de qué forma podemos representar un número complejo. Un número complejo z lo podemos representar en forma rectangular de la siguiente manera. Z igual a x más jy, en donde x es la parte real del fasor, y es la parte imaginaria y j es la representación de la raíz cuadrada de menos 1. Ahora, un número complejo lo podemos representar tanto en forma polar o en forma exponencial, en donde z sería igual a r ángulo de phi y en forma exponencial sería r por Euler a la j phi, en donde r sería la magnitud del fasor y phi sería la fase. Estas representaciones son importantes ya que en esta representación rectangular haremos ciertas operaciones con un fasor y en esta representación polar haremos otro tipo de operaciones, entonces por eso es importante conocer ambas. Ahora, si nosotros ya conocemos estas tres representaciones, la rectangular, la polar, y además sabemos que esto lo podemos representar como senos y cosenos, es importante saber que también tenemos una representación gráfica para un fasor. Esta la representaríamos utilizando como ejes el eje imaginario como eje vertical o eje y el eje real como el eje horizontal o eje X, en donde este sería el fasor. Aquí en el eje real tendremos X, la magnitud de X quería decir de acá hasta acá. Tendremos a Y, que sería esta línea apuntada que representa la parte imaginaria del fasor. Y tendríamos R, que sería la magnitud, que sería la distancia de aquí hasta este punto. Tendremos phi, que es el ángulo que se presenta entre el vector que representa la magnitud y la parte real. Muy bien, entonces, utilizando esta representación gráfica, nosotros podemos obtener un equivalente de la magnitud y del ángulo phi en términos de la parte real y la parte imaginaria y viceversa. ¿De qué manera? Nosotros por lo menos podemos, a través de funciones trigonométricas, calcular phi, en donde phi sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, es decir, y, sobre la parte real, es decir, x. Y de igual manera podemos representar la parte real y la parte imaginaria en términos de phi y la magnitud. Por lo menos x, que sería la parte real, sería igual a la magnitud por el coseno de la fase, es decir, r por coseno de phi. Y y sería igual a r por seno de phi. De esta manera, nosotros podremos pasar de rectangulares a polares y viceversa. Ahora veremos algunas operaciones con números complejos. Comenzaremos por la suma. La suma es más sencilla realizarla en forma rectangular. Por eso, si tenemos z1 más z2, que son dos fasores, esto sería igual a la suma de las partes reales, es decir, x1 más x2, más j que multiplica a la suma de las partes imaginarias, es decir, y1 más y2, donde x es la parte real de z1, x2 es la parte real de z2, y lo mismo sucede con la parte imaginaria. Y1 es la parte imaginaria de z1 y y2 es la parte imaginaria de z2. La resta tiene una estructura prácticamente igual, sino que obviamente en vez de sumar estaríamos restando. Tendremos que z1 menos z2 sería igual a la resta de las partes reales más j que multiplica a la resta de las partes imaginarias. Ahora, estas dos operaciones, como les dije, son mucho más sencillas de hacer en forma rectangular. Las que veremos a continuación son más sencillas de realizar en forma polar. Por lo menos la multiplicación, si tenemos a z1 que multiplica a z2, en forma polar esto se vería de la siguiente manera. Sería la multiplicación de las magnitudes y los ángulos se suman. La división sería también una estructura parecida, lo que hacemos es dividir las magnitudes y restar los ángulos, siendo positiva el que está siendo dividido, el ángulo del que está siendo dividido y negativo el ángulo del que está dividiendo. Por otra parte tenemos la raíz cuadrada, tenemos que la raíz cuadrada de un fasor z sería igual a la raíz cuadrada de la magnitud y el ángulo dividido entre 2. El inverso, tendremos que el inverso de un fasor sería el inverso de la magnitud y
el ángulo con el signo opuesto. Por último, tendríamos que el conjugado complejo de un fasor sería igual en términos rectangulares, sería de la misma forma pero con signo opuesto, es decir, no sería positivo sino negativo. Y en la magnitud pasaría algo similar, tendremos la misma magnitud, perdón, en polar, sí, tendremos la misma magnitud, pero el ángulo tendría el signo opuesto, es decir, en este caso negativo. Ahora veremos, antes de comenzar a hacer algunos ejercicios, cuál sería la forma de transformar una senoide en un fasor y viceversa. Nosotros tenemos dos dominios, el dominio temporal, que es el que hemos estado trabajando anteriormente, y el dominio fasorial. Vamos a representar por lo menos un voltaje en término temporal, vamos a utilizar esta representación BDT. Y cuando vayamos a expresar el mismo voltaje en términos fasoriales, vamos a utilizar esta representación, una B mayúscula, digamos con negrita. Entonces, si nosotros tenemos este voltaje, esta senoide, que de hecho ya la conocemos porque lo vimos en la sección de senoides, aquí conocemos que esta es la magnitud Bm, que sería el voltaje pico, por coseno de Wt más Φ. Al pasarlo al dominio fasorial, lo que hacemos es tomar la magnitud, la amplitud de la senoide como la magnitud del fasor y esta fase que tenemos aquí igualmente como el ángulo de fase del fasor. Si tenemos, no tenemos seno, coseno, sino que tenemos un seno en la senoide, la representación fasorial sería la misma, solo que al ángulo le restaríamos 90 grados. Para transformar una corriente sería de la misma manera, sino que en vez de un voltaje pico tendremos una corriente pico y esa sería la magnitud del fasor. Y de igual manera, si no está coseno sino seno, lo que haríamos sería restarle 90 grados. Lo que haremos a continuación será realizar algunos ejercicios para colocar, digamos, en práctica estos conceptos que hemos aprendido. El primer ejercicio que realizaremos es evaluar el siguiente número complejo. Tenemos aquí la raíz cuadrada de la suma entre 40 ángulos de 50 grados más 20 ángulos de menos 20 grados. Muy bien, entonces para proceder con la solución del ejercicio, lo primero que hacemos es analizar lo que tenemos aquí. Lo que tenemos es una suma de dos fasores, pero expresados en forma polar. Como vimos en la parte de operaciones con fasores, la suma resulta mucho más sencilla realizarla en forma rectangular. Entonces lo primero que haremos será eso, pasar estos dos fasores que están en polares, pasarlos a rectangulares para posteriormente sí realizar la suma. Entonces comenzaremos con 40 ángulo de 50 grados. Para pasarlo a forma rectangular, se hace o lo haremos de la siguiente manera. Sería, tomamos la magnitud 40 y la multiplicamos por coseno del ángulo, es decir, 50 grados, más j por seno de 50 grados. Vemos que este 40 representa la magnitud del fasor y los argumentos de los cosenos y el senos es el ángulo del fasor. Entonces, al realizar esta operación, obtenemos este valor de coseno de 50 grados, obtenemos este valor de seno de 50 grados y después lo multiplicamos por 40, obtendremos la siguiente expresión, 25.71 más J30.64. Este que tenemos aquí ya es el mismo fasor que tenemos acá, pero expresado ya no en forma polar, sino en forma rectangular. Ahora pasaremos a hacer el mismo procedimiento con el segundo término de la expresión. Sería 20 ángulo de menos 20. Entonces tendremos 20 que multiplica el coseno de menos 20 más j que multiplica el seno de menos 20. Realizando también la operación, haciendo este cálculo de este coseno, haciendo este cálculo de este seno y después multiplicándolo posteriormente por 20, esto nos daría un fasor en forma rectangular de la siguiente manera: 18.79 menos J6.84. Muy bien. Entonces, lo que haremos ahora será proceder con la suma. Vemos que aquí lo estamos expresando en forma polar todavía.
Si hacemos el equivalente en forma rectangular, sería lo que acabamos de hallar, sería 25.71 más J 30.64 más el segundo término 18.79 menos J.84. Lo que hacemos es sumar las partes reales, ¿sí? Y sumamos las partes, en este caso las partes imaginarias también. Entonces tendríamos 25.71 más 18.79 sería 44.5. Y 30.64 más menos 6.84 sería 23.8. En donde lo que tenemos aquí está en forma, como les dije, rectangular. Y X, que sería esta de aquí, sería la parte real. Este sería el Y, es decir, la parte imaginaria. Y ahora lo que haremos, dado que lo que falta es obtener la raíz cuadrada de esta, y también como lo vimos en la parte de operaciones, obtener la raíz cuadrada mucho más sencilla en forma polar, lo que tenemos que hacer es llevar de esto de forma rectangular, llevarlo nuevamente a forma polar. Bien, entonces lo que haremos será precisamente esto ahora. ¿Cómo aprendimos ya cómo pasar de forma polar a forma rectangular? Pero ¿cómo pasamos ahora de rectangulares a polares? Utilizamos las expresiones trigonométricas que habíamos aprendido cuando graficamos el fasor tanto en el eje imaginario como en el eje real. Entonces, por lo menos para obtener el ángulo phi, dado que ya tenemos x y y, lo podremos calcular. El ángulo phi sería tangente a la menos 1 de x, que sería la parte real, es decir, tomaríamos la parte imaginaria primero, es decir, y, que sería 23.8, sobre x, que sería la parte real, es decir, 44.5. Esto nos daría un ángulo de 28.14 grados. Ahora, para calcular la magnitud del fasor tenemos dos opciones. Podemos utilizar esta expresión que tenemos aquí, que utilizamos la parte real, o podemos utilizar esta expresión en donde utilizamos la parte imaginaria. Entonces lo que vamos a hacer es emplear ambas y ver que vamos a tener exactamente el mismo resultado. Por lo menos, comencemos con la parte real. Si aquí despejamos R, es decir, la magnitud, tendremos que R será igual a X, es decir, la parte real sobre el coseno de phi, que phi es el ángulo que acabamos de hallar. Es decir, sería 44.5 sobre coseno de 28.14 grados. Esto nos daría una magnitud resultante de 50.46. Si ahora despejamos la magnitud utilizando la parte imaginaria, la magnitud sería igual a y la parte imaginaria sobre seno de phi. Es decir, 23.8 sobre seno de 28.14. Esto nos daría igualmente 50.46. Entonces vemos que podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones para hallar la magnitud del fasor. Entonces, por lo tanto, tendríamos que este número complejo pasado de forma rectangular a forma polar sería de la siguiente manera. Sería la magnitud, es decir, 50.46 ángulo de 28.14. Entonces, aquí aún no hemos terminado el ejercicio. Recordemos que la expresión original es esta, tendremos aquí la suma de estos dos números y falta obtener la raíz cuadrada de toda esta expresión, es decir, la raíz cuadrada de esto que tenemos acá. Entonces, recordemos que para obtener la raíz cuadrada de un fasor sería la raíz cuadrada de la magnitud y el ángulo dividido entre 2. Esto sería lo que tenemos aquí, sería entonces la raíz cuadrada de este fasor, expresado en forma polar, sería la raíz cuadrada de la magnitud y el ángulo dividido entre 2. Es decir, la raíz cuadrada de 50.46 sería 7.10 y 28.14 entre 2 sería 14.07. Y este ya sería el resultado final de nuestro ejercicio. El segundo ejercicio que realizaremos consiste en evaluar el siguiente número complejo. Tenemos 10 ángulo de 20 grados más 3 menos J7 sobre la multiplicación de 2 más J6 por el conjugado complejo de 5 menos J9. Bien, entonces comenzaremos de la siguiente manera. Lo primero que haremos, recordemos que para sumar dos fasores es más fácil tenerlos en forma rectangular. Entonces lo que queremos será pasar este fasor que está en forma polar, pasarlo a forma
rectangular. ¿Listo? Entonces para pasar 10 ángulos de 20 grados a forma rectangular, recordemos que tenemos que realizar el siguiente procedimiento. Colocamos el 10 en la magnitud que multiplica el coseno de 20 grados, que es el ángulo, más j por seno de 20 grados. Realizando esta operación nos deja el siguiente resultado. 9.4, que es el resultado de multiplicar 10 por coseno de 20 grados, más j 3.42, que es el resultado de multiplicar j seno de 20 por 10. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer después de haber pasado este rectangular es hallar el conjugado complejo de este fasor que aparece aquí, que está en forma rectangular. ¿Listo? Entonces, el conjugado complejo de este fasor sería simplemente el mismo fasor con los mismos números, pero con signo opuesto, es decir, ya no sería 5 menos j9, sino 5 más j9. Entonces, reemplazando estos dos valores, tendremos lo siguiente. Sería 9.4 más j 3.42 más 3 menos j7 sobre 2 más j6. Y aquí reemplazamos el conjugado complejo sería 5 más j9. ¿Listo? Entonces, lo próximo que haríamos, ya después de tener esto aquí, sería pasar, dado que esta es una multiplicación y lo tenemos en coordenadas rectangulares, lo que haremos será pasarlo a coordenadas polares para poder realizar esta multiplicación que tenemos aquí abajo. Entonces, eso será lo que haremos. Comenzaremos por 2 más j6. Para hallar 2 más j6, recordemos que tenemos que hallar la magnitud y tenemos que hallar el ángulo del fasor. Entonces, para hallar la magnitud sería el tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, es decir, tangente a la menos 1 de 6 menos 2, es decir, tangente a la menos 1 de 3. Esto sería igual a 71.56. Ahora, para hallar la magnitud R, podemos utilizar la parte real o la imaginaria. Aquí estamos utilizando la parte real. Sería 2 sobre coseno del ángulo que acabamos de hallar, es decir, 2 sobre coseno de 71.76. Esto es igual a 6.32. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 6.32, que es la magnitud, ángulo de 71.56 grados. Entonces realizaremos el mismo procedimiento para el segundo término, que sería 5 más j9. Entonces sería el ángulo tangente a la menos 1 de 9 sobre 5, es decir, 60.94. Para hallar la magnitud utilizaremos también la parte real para llevar como un orden en este sentido. Entonces sería 5 sobre coseno del ángulo que hallamos, sería coseno de 60.94. Esto nos daría como resultado 10.3. Entonces el fasor resultante en coordenadas polares sería 10.3 ángulo de 60.94. Listo, entonces lo que haremos será multiplicar esas coordenadas polares que acabamos de hallar para obtener el número, digamos la coordenada que está dividiendo la fracción. Entonces sería 6.32 ángulo de 71.56 por 10.3 ángulo de 60.94. Entonces, para hacer esto, recordemos que multiplicamos las magnitudes y sumamos los ángulos. Esto nos daría como resultado, multiplicando 6.32 por 10.3 sería 65.1 y 71.56 más 60.94 sería un ángulo de 132.5 grados. Listo, entonces este valor lo reemplazamos por todo este término que está aquí abajo. Nos quedaría lo siguiente. Ahora lo que nos queda es aplicar la suma que teníamos aquí, que es, digamos, como lo más sencillo. Entonces sería 9.4 más 3 y 3.42 menos 7. Esto nos daría como resultado 12.4 menos 3.58 sobre el término que ya habíamos hallado anteriormente. Entonces, dado que tenemos una división,
Recordemos que la división la debemos hacer en coordenadas polares, por lo tanto pasaremos el término de arriba que acabamos de hallar en la suma, la pasaremos a coordenadas polares. Entonces haremos el mismo procedimiento. Hallemos el ángulo, que sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la real, es decir, tangente a la menos 1 de 3.58 sobre 12.4. Esto nos dará como resultado un ángulo de menos 16.1 grados. Bien, ahora para hallar la magnitud. Bueno, aquí lo que hicimos fue, dado que este ángulo es negativo, lo que podemos hacer es sumarle 180 grados y obtendremos un ángulo que es igual, es equivalente, pero en términos positivos, que digamos se vería mejor para no tener un ángulo negativo. Entonces lo que hacemos ahora es hallar la magnitud. En este caso utilizaremos la parte real como la venimos utilizando, para utilizar todos en términos de coseno. Entonces sería 12.4, que es la parte real, sobre coseno del ángulo que hallamos. Sería coseno de 163.9. Aquí nosotros podremos hacer coseno de menos 16.1 y obtendremos exactamente el mismo resultado. Como les dije, esto es simplemente para tener el ángulo en términos positivos, pero estos dos ángulos son totalmente equivalentes. Entonces, realizando esta división, tendremos una magnitud de menos 12.9. Por lo tanto, el fasor resultante sería el siguiente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El fasor resultante sería de menos 12.9, ángulo de 163.9. Entonces reemplazamos el fasor equivalente aquí en términos rectangulares por el que acabamos de hallar. Entonces ya tendremos los dos, el que está dividiendo, el que está siendo dividido, el que está dividiendo en términos polares. Entonces recordemos que en la división nosotros tenemos que dividir las magnitudes y tenemos que restar los ángulos, es decir, sería 12.9 sobre entre 65.1 y 163.9 menos 132.5. Esto nos daría finalmente un resultado de menos 0.19, ángulo de 31.4 grados. Listo, entonces con esto finalizamos el ejercicio. Como ven, es más que todo saber y conocer muy bien las operaciones con números complejos, saber cuándo debemos utilizar coordenadas rectangulares o coordenadas polares, y pues simplemente seguir el procedimiento hasta que hallemos el resultado final. En el tercer ejercicio que realizaremos nos piden expresar los siguientes senoides como fasores. Tenemos primeramente un voltaje senoidal que es menos 7 coseno de 5t más 40 grados. Y tenemos una corriente que sería 3 seno de 15t más 10 grados. Listo, entonces comenzaremos de la siguiente manera. Comenzaremos con el voltaje. Para expresar un voltaje en términos de fasor, debemos expresarlo primero de la siguiente manera. Debemos expresar la magnitud que multiplica el coseno de WT más phi. Debemos expresarlo de esta manera. Entonces, como ven, este senoide ya está expresado casi de esa manera. Solo la única diferencia sería que ya no tendremos que quitar este signo negativo que está aquí delante de la magnitud. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, debemos valernos de una identidad trigonométrica que nos dice que si nosotros tenemos un coseno negativo, para pasarlo positivo debemos simplemente sumarle o restarle 180 grados. Siempre debemos partir de lo que tenemos. Tenemos aquí el coseno negativo, tenemos que sumarle o restarle 180 grados. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, en este caso, a sumarle. ¿Listo? Pero como les dije, le pueden restar y les debería dar exactamente el mismo resultado. Entonces sería el mismo resultado con un ángulo equivalente. Sería 7 coseno, vean que ya quitamos el signo negativo, sería positivo. 7 coseno de 5t más 40 grados más 180 grados. Esto sería igual a 7 coseno de 5t más 40 más 180, es decir, 220 grados. Y ya teniéndolo de esta manera, podemos expresarlo en términos de fasores, porque simplemente sería tomar la magnitud, que sería 7,
ángulo de 220 grados. Que es lo que tendremos aquí, 7 más ángulo de 220 grados. ¿Listo? Ven que ya le cambiamos el signo aquí. Recordemos que esta vez lo utilizaremos para cuando está expresado en términos de senoide y este para expresarlo en términos de fasores. ¿Listo? Entonces proseguiremos con la corriente. La corriente, como ven, debemos expresarla también de la misma forma. Tenemos que tener primero la magnitud que multiplica el coseno de WT más phi. ¿Listo? Entonces aquí, en este caso, sí lo tenemos positivo, está bien, pero no tenemos coseno, sino que tenemos seno. Entonces también nos valdremos de una identidad trigonométrica que nos dice que si nosotros tenemos un seno, nosotros tenemos que hacer es sumarlo, restarle 90 grados y lo transformaremos en un coseno. Ahora, este signo significa que si nosotros tenemos un seno negativo, debemos sumarle 90 grados y tendremos un coseno positivo. Y si nosotros tenemos un seno positivo, como es el caso de ahora, debemos restarle 90 grados para tener un coseno positivo. Entonces eso es lo que haremos, le restaremos 90 grados. Listo, entonces sería 3 coseno de 15t más 10 ángulo de más 10 grados menos 90 grados. Es decir, que tendríamos un senoide igual a 3 coseno de 15t más 10 menos 90, es decir, menos 80 grados. Ya teniéndolo de esta manera, que es equivalente a esta forma, podemos expresarlo el fasor de una manera sencilla. Tomamos la magnitud de aquí, sería 3 ángulo de menos 80 grados. Listo, como ven, este procedimiento es muy sencillo, simplemente debemos llevar el senoide a esta forma de coseno positivo y utilizar las identidades trigonométricas que ya habíamos visto con anterioridad para llevarlos a esa manera. En el siguiente ejercicio que realizaremos, nos piden hallar la senoide representada por el siguiente fasor. Sería un voltaje fasorial representado en forma exponencial. Sería J por 8 por Euler a la menos J 20 grados. Listo, entonces comencemos con este ejercicio. Lo primero que tenemos que mencionar en cuanto a este ejercicio es que, bueno, habíamos dicho que J es la representación de la raíz cuadrada de menos 1, pero J en términos fasoriales expresado en forma polar también se puede escribir como 1 por ángulo de 90. ¿Listo? Ahora, el resto de la expresión 5 por Euler a la menos J 20 grados es un fasor expresado en forma exponencial. Para pasarlo a forma polar, tomaremos a 5 como la magnitud y 20 grados como el ángulo del fasor. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Sería J que multiplica 5 ángulo de menos 20 grados. ¿Listo? Ahora lo que haremos es reemplazar J por lo que acabamos de mencionar, que es su representación fasorial polar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sería la multiplicación de dos fasores expresados en forma polar. Sería 1 ángulo de 90 por 5 ángulo de menos 20. Recordemos que para multiplicar dos fasores en forma polar, lo que haremos será multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Realizando esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería 1 por 5, 5. Y nos quedaría la suma de ambos ángulos. En este caso, como el ángulo de 20 es negativo, entonces nos quedaría 90 menos 20 grados, es decir, nos quedaría 5 ángulo de 70 grados. Una vez que ya lo tenemos expresado de esta forma, en forma polar, el paso al dominio temporal es sencillo, debido a que simplemente tomamos la magnitud del fasor, eso sería la amplitud de la senoide, y tomamos el ángulo del fasor y eso sería la fase de la senoide. Entonces nos quedaría un voltaje en el dominio temporal que sería igual a 5 coseno de WT más 70 grados. El último ejercicio que realizaremos consiste en calcular la suma de dos senoides. Como ven, tenemos B sub 1 que es 5 coseno de WT más 20 grados y tenemos B2 que sería 2 seno de WT menos 40 grados. Listo, este ejercicio no lo realizaremos con tanto detalle, pero sí explicaremos muy claramente cuál es el proceso para poder realizar esta suma de estas dos senoides. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder sumar dos senoides, estas deben tener exactamente la misma frecuencia. Es decir, deben tener el mismo valor de W. Listo, en este caso, W no nos lo dan numéricamente, sino que pues nos lo dan
en términos de una variable, entonces pues vamos a asumir que es la misma. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es pasar de senoides, pasarlos a fasores para poder realizar la suma. Entonces, recordemos que para poder pasar un senoide a un fasor debe estar de la forma de un coseno positivo como ya lo está B1. ¿Listo? Entonces, como ya lo tenemos en esta forma, simplemente debemos tomar la magnitud del fasor, sería la amplitud de la senoide, y la fase del fasor sería el ángulo de la senoide. Entonces, tendremos que B1 fasorial sería 5 ángulo de 20 grados. Listo, por otra parte, B2 no lo tenemos en la forma de un coseno, entonces debemos expresarlo de esa manera. Para expresar el seno, lo que debemos hacer es restarle 90 grados al senoide y así lo transformaremos en un coseno positivo. Entonces eso es lo que haremos. Tenemos B2, que es igual a 2 coseno de WT menos 40 grados menos 90 grados. Y ya vemos que pasamos de un seno a un coseno. Entonces nos quedaría B2 igual a 2 coseno de WT menos 130. Producto de la suma, o en este caso la resta de menos 40 grados menos 90 grados. ¿Listo? Entonces una vez que ya lo tenemos en forma de un coseno positivo, lo que debemos hacer es tomar de igual manera la magnitud y el ángulo del senoide. Entonces, B2 fasorial sería 2 ángulo de menos 30 grados. Listo, ya que tenemos ambos expresados en términos de fasores, procedemos a la suma. Sería B sería igual a B1 más B2 fasorial, es decir, 5 ángulo de 20 grados más 2 ángulo de menos 130 grados. Muy bien, ahora recordemos que la suma de fasores es mucho más sencilla o se debe realizar con el fasor expresado en su forma rectangular. Entonces ahora no realizaremos el procedimiento porque es el mismo que ya hemos realizado antes de manera repetitiva. Simplemente mostraremos el resultado de la transformación de estos dos fasores de forma polar a forma rectangular. Listo, entonces tendremos que 5 ángulo de 20 grados sería igual a 4.7 más J 1.71. Sería más, en este caso 2 ángulo de menos 30 grados sería menos 1.8 menos J 1.53. Entonces realizando la suma, recordemos que sumamos partes reales, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces sería 4.7 menos 1.28 sería 3.42. Y J 1.71 menos J 1.53 sería J 0.18. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos la suma de ambos fasores que inicialmente eran unas senoides, lo que vamos a hacer es, en base a este fasor expresado en forma rectangular, expresarlo en forma polar. Esto nos quedaría de la siguiente manera. El procedimiento tampoco lo vamos a detallar, el de este paso de rectangular a polar, porque es el mismo que hemos realizado. Aquí simplemente mostramos el resultado. Aquí sería 3.42 ángulo de 3 grados. ¿Listo? Si no recuerdan cómo hacer esta transformación, los invito a ver los ejercicios que realizamos con anterioridad conjuntamente con la teoría y ahí lo explicamos detalladamente. Entonces, lo otro que vamos a hacer es, ya teniendo esto en forma de fasor, vamos a expresar en forma de senoide, que pues es la idea al sumar los dos senoides, de tener el senoide resultante después de haber realizado la suma. Entonces sería en el dominio temporal, sería 3.42, la amplitud de la senoide sería la magnitud del fasor, coseno de WT más 3 grados, que sería la fase del ángulo del fasor, más 3 grados voltios. Con esto finalizamos. Bueno, aquí me cabe por decir y repetir nuevamente, recuerden que para sumar dos senoides, dos o más senoides, estas deben tener la misma frecuencia, el mismo valor de W, o si no, no pueden realizar este procedimiento.